Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Geriatría Sin Límites. El día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es la doctora Lourdes Manco. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. Qué bueno. Doctora, cuéntenos un poco usted qué especialidad tiene, dónde se preparó. Yo soy endocrinóloga. Hice mi pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en San Marcos, y el posgrado lo hice, o sea, la residencia en la Universidad Cayetano Heredia. Bien. ¿Y qué especialidad siguió? Soy endocrinóloga. Endocrinóloga. Sí. ¿Y por qué eligió endocrinología? Ya. Me gusta endocrinología. De hecho, Ajá. estaba entre mis posibilidades, no la primera, pero estaba ahí endocrinología. Ya. Cuando uno acaba la carrera, o al menos para mí, lo que supe es lo que no quería hacer. Ok. Yo no quería ser gineco, no quería ser cirujana, no me gusta operar. Compartimos ese sentimiento mutuo, entonces. No tengo esa energía o esa tranquilidad, serenidad así que, ¿no? Y la pediatría es un poco compleja por la relación padre-hijos, entonces también me parecía que no era para mí. Entonces, para mí eran las especialidades médicas. Dentro de ellas yo pensaba entre endocrino, reumato, hematología, hasta infectología. Esas eran mis opciones que fui pensando. Y en el CERUMS, lo que pasó es que, bueno, yo estaba en un pueblo muy alejado de Ancash, ¿no? Muy, muy lejos, de Chimbote, 9 horas más lejos. Y ahí en esa población tenía 3 pacientes diabéticos, ¿no? Contaditos, porque ahí puedes contarlos exactamente, Claro. porque es poca la población. Y 2 de ellos estaban bien controlados dentro de todo y uno no. Y para mí fue la primera vez, mi primer contacto quizás más cercano con un paciente diabético y el entender la patología, sus complicaciones, y tenía mucha preocupación por el paciente que estaba mal controlado porque era joven, lo tuve con glucosas muy altas en el cerebro donde no tienes nada. Y lo peor es que no tienes medicamentos para no tenía controlar, ¿no es insulina, cierto? solo tenía metformina y glibenclamida, y llegó un momento en que él estaba tan mal, tan deshidratado, que con el técnico le hidratamos y lo tuvimos que mandar en el bus a Lima. Probablemente estaba al borde de una crisis hiperglicémica, una complicación así. Bueno, yo no sabía mucho ahí del tema, y creo que eso fue como que lo que me motivó a ver más endocrino y lo que me hizo empezar a revisar más el tema, y me gustó y postulé. ¿Habían pacientes obesos donde usted...? Realmente no. Realmente, era un pueblo, como te digo, a 9 horas de Chimbote en la sierra, así que la mayoría de personas trabajaba en la chacra o con los animales, y había un par de personas con sobrepeso, con obesidad, digamos. Puede ser que haya habido con sobrepeso un poquito más, pero eran muy poquitas las personas obesas y generalmente eran los que no trabajaban, ¿no? Sí. Justo quiero hablar sobre ese tema porque es un tema tabú, es un tema quizá bastante comentado, pero que quizás se sabe poco en temas científico-médico. ¿La obesidad como tal es una enfermedad? Claro, ya la obesidad está dicho, o sea, la OMS y todas las sociedades de endocrinología ya la han definido como una enfermedad crónica, multifactorial, que debe recibir un tratamiento, ¿no? Eso ya está definido, no es algo estético, no es algo... No es algo estético, eso que debe quedar Claro, ahí es no es un importante, tema ¿no? estético, o sea, el tema de que, bueno, porque ahora en redes se ve mucho esto de que yo puedo tener obesidad o sobrepeso y no tienen por qué juzgarme, ¿no? Ese Claro. es el movimiento actual, que es cierto, yo no tengo por qué juzgar a una persona por sus características físicas, pero el tema es que eso no significa que esa persona no requiera atención médica, ¿no? O que no sea un problema de salud. Entonces, sí, es una enfermedad y sí requiere tratamiento. Bien, más o menos, ¿qué porcentaje de la población se acerca a la obesidad o sobrepeso? En nuestro país se dice que aproximadamente el 40% de las personas, o sea, 4 de cada 10 tienen sobrepeso o obesidad. Es bastante. Es bastante. Está en aumento, y lo peor de todo es que este porcentaje también está incrementándose en niños. Entonces tenemos personas jóvenes, obesas y con mayor predisposición a enfermedades crónicas. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones que te puede dar la obesidad?
Son muchas y a veces algunas no lo sabe la población o las personas. Lo primero, más importante, quizás o más común, es la diabetes, ¿no? Diabetes tipo 2 debido al exceso de peso, a una vida sedentaria y con mala alimentación, ¿no? Diabetes. Tenemos a la hipertensión, tenemos a la elevación del colesterol, triglicéridos, tenemos el hígado graso, o la enfermedad por hígado graso, que puede convertirse en cirrosis en el futuro. Tenemos a la enfermedad coronaria o a los riesgos de infartos cerebrales también, o sea, riesgo cardiovascular. Tenemos al cáncer, porque realmente sí se sabe que personas con obesidad tienen más riesgo de cáncer, sobre todo en mujeres uterino o en hombres y mujeres de colon, ¿no? O de intestino. También tenemos la infertilidad, que también es una enfermedad, ¿cierto? Una mujer que quiere tener hijos y no puede y tiene sobrepeso u obesidad. No es que siempre sea la causa, ¿cierto? Pero Claro. está muy asociado a ello. Usted sabe que me acuerdo hace muchos años cuando estaba en pregrado, y no sé por qué me acuerdo de esto, es raro, me lo acuerdo. Fue en segundo año de la universidad. En laboratorio, un profesor nos dijo: la obesidad le da de comer a todas las especialidades. Y empezó enumerando. ¿Por qué? Le da de comer al neurólogo porque hay más riesgo de infartos cerebrales. Le da de comer al neurólogo. Le da de comer al oftalmólogo porque eventualmente hace, por ejemplo, diabetes, puede hacer retinopatía. Le da de comer al oftalmólogo. Le da de comer al endocrinólogo, obviamente, enfermedades metabólicas. Le da de comer al cardiólogo, porque hay más riesgo de hipertensión, más riesgo de enfermedades coronarias. Le da de comer al gastroenterólogo, a los nutricionistas, al traumatólogo, porque hay más riesgo pues, de repente problemas en los huesos, al reumatólogo también por temas de artrosis. Entonces, en verdad, la obesidad es una enfermedad que te da múltiples complicaciones y debe ser vista probablemente de forma integral, que a veces la gente no lo entiende, ¿no? Claro, es difícil conversar y explicarle todo lo que implica la obesidad a un paciente. Es mucho. Uno se puede demorar media hora, una hora y no acabas en explicarle todo lo que implica. Y quizás más difícil es hacerles entender que necesitamos estar en contacto con el nutricionista, con el psicólogo, a veces con el psiquiatra y con las otras especialidades, porque ya hay otra comorbilidad. Exactamente. Entonces, imagínate tú cómo te haces paciente y te dices que tienes que pasar por todas las especialidades. Entonces, la verdad es que no todos los pacientes lo entienden, ¿no? Estaba tocando el tema de la obesidad, que no hay que juzgar a otras personas, lo cual me parece que es correcto. Pero hay un término que ha aparecido bastante en internet, que es la obesidad saludable, ¿no? Que es cuando de repente no tiene diabetes, no tiene el LDL muy elevado, pero es una persona obesa. Eso está bien, digamos. Dice, no, yo estoy obeso, pero mis niveles de glucosa están bien. O sea, no me debo preocupar. Claro, es que lo que pasa es que nosotros podemos medir exámenes de laboratorio. Y sí, muchas veces muchos pacientes van a tener casi todo o todo normal. La insulina no siempre es lo más común, que sí está alterado, pero casi todo normal. Entonces, muchas veces un paciente puede respaldarse en eso para decir, oye, yo estoy bien, no tengo nada. Pero ya sabemos, y cuando vemos cardiología, que la enfermedad cardiovascular inicia desde que tenemos 30 años en adelante y que es peor cuando tenemos más peso. Y eso se va a dar, en un examen de sangre, no se ve en una placa de tórax. No se ve ni en el electrocardiograma realmente, claro. A menos que vaya con un cardiólogo que le tome a veces exámenes que igual no están a la mano para todos, que son más caros. Y aún así puede ser que no aparezca en un momento, pero igual va a aparecer en el futuro. O sea, en los exámenes de sangre tampoco aparece que si tengo artrosis a los 35 o a los 40 años. O tampoco les va a predecir que voy a necesitar un recambio de cadera pues a los 50 o a los 60. Y eso es algo que ocurre muchas veces, ¿no? Sí, eso es cierto. Bien, acaba de tocar... Entonces la obesidad en general nunca es saludable. Y siempre hay que tratar de alguna manera tratarlo, por más de que los niveles estén bien. Digamos. Y obviamente tenemos que evitar que avance, porque como es una enfermedad crónica, muchas veces va avanzando y va progresando y el paciente va ganando más peso, y si yo no hago nada, probablemente siga en esa línea. Entonces necesitamos tener consultas preventivas y si se puede tratamiento. Claro que el tratamiento no siempre está al alcance de todos.
Y es importante también porque los 30 años es una edad en la que aparte también uno empieza a perder masa muscular, que empieza la sarcopenia, probablemente un porcentaje muy, muy poco, muy pequeño, que se va incrementando mientras uno va envejeciendo, pero la pérdida de masa muscular asociados a temas cardiovasculares, asociado a la obesidad, al final es una combinación casi mortal. Acaba de hablar sobre la insulina, que es una hormona. ¿Nos comenta un poco qué es la insulina, qué es la leptina? Ok. ¿O cuál es su función en el cuerpo? Claro, la insulina es una hormona que tiene como función hacer que la glucosa ingrese al músculo, ¿no? Para que pueda ser utilizado por nosotros. Entonces, cuando yo como más harinas, más dulces, no hago ejercicio, o sea que no gasto la energía y voy subiendo de peso, la insulina de nuestro cuerpo va a aumentar, porque lo que quiere es que la glucosa esté normal, ¿cierto? Quiere que todo esté ok. Nuestro cuerpo siempre va a hacer todo para que nosotros estemos bien. Entonces dice, uy, no, tengo más glucosa, tengo más carbohidratos, voy a secretar más insulina, ¿cierto? Y ese es un equilibrio en el día a día, hora a hora, minuto a minuto, para que nuestros valores de glucosa estén normales. Pero cuando pasa el tiempo y una persona va ganando de peso, el cuerpo necesita usar más insulina para poder tener la glucosa dentro de valores normales. Y eso es lo que llamamos resistencia a la insulina, que es una consecuencia del exceso de peso o de los malos hábitos, porque también hay personas que no tienen sobrepeso, pero tienen insulina alta. O sea, no tendrán el exceso de peso, pero sí comen mal y son sedentarios, ¿no? Entonces, a ello llamamos resistencia a la insulina. Y cuando pasa el tiempo, ya la insulina trabaja y ya no logra controlar la glucosa y empieza a subir la glucosa y empezamos con la elevación de glucosa, ya sea prediabetes o diabetes, ¿no? Esa es la insulina. Digamos, la resistencia a la insulina es un estadio inicial para la prediabetes o la diabetes mellitus. Y es una consecuencia, generalmente, como te digo, del exceso de peso, no la causa, porque muchos pacientes creen o piensan que la insulina es la causa de la obesidad, ¿no? Por eso subo de peso, ¿no? Bájenme la insulina para yo bajar de peso. Pero no es así, ¿no? O sea, es consecuencia. Es la consecuencia. Y eso es algo que se ve todos los días en la consulta. Muy bien. ¿La leptina es la hormona de la saciedad? Sí, es una hormona de la saciedad. Es una hormona que hace que va a nuestro cerebro realmente, y lo que hace es que nos hace sentir llenos, saciados. Y es una hormona que muchas veces en el paciente de obesidad va perdiendo su efecto, ¿no? Va perdiendo su efecto. Ya no, el paciente puede tener la hormona ahí, puede estar haciendo la acción, pero no se siente saciado, no se siente lleno. No es en todos los pacientes, porque no todos los pacientes con obesidad son iguales y no todos tienen el problema de la saciedad, pero es una de las principales, digamos, hormonas que podríamos evaluar, ¿no? En pacientes con obesidad. Claro. Y eso está haciendo que de repente el paciente con obesidad coma y no se sienta suficientemente saciado y tenga la necesidad de seguir comiendo y seguir comiendo, ¿no? Ahora, ¿cómo yo sé, sin exámenes de sangre, que tengo resistencia a la insulina? ¿O qué signos me da mi cuerpo para decir que tengo resistencia a la insulina? Bueno, y tenemos los signos que vemos en piel generalmente, acantosis, ¿no? La acantosis nigricans, que significa que hay, no es oscurecimiento como tal, sino es un engrosamiento, ¿no? De la piel, sobre todo a nivel del cuello, puede ser en axilas, puede ser en la entrepierna. En flexuras, digamos. En flexuras, ¿no? En las mujeres debajo de la mama. Algunos lo confunden como que está cochino. Exacto, en los niños sobre todo. Y quieren lavarlo y no sale. ¿No? Y los irritan más y los oscurecen más. Entonces, claro, es que está engrosada la piel, ¿no? Y lo otro que podemos ver son los acrocordones, que son esos lunarcitos de carne, ¿no? Como dicen muchas personas, tengo lunarcitos de carne que empezaron a salir de pronto y que no los tenían antes. Entonces también son una manifestación de la resistencia a la insulina. Ok, no siempre los acrocordones están asociados a resistencia a la insulina, pero es un factor que asociado al exceso de peso, de repente a la acantosis, lo podemos sospechar. O sea, si yo tengo mi glucosa normal y tengo signos de resistencia a la insulina, como la acantosis nigricans, debo preocuparme, debo estar yendo al endocrinólogo y cambiando mis hábitos alimenticios. Claro. Ahora, actualmente hay muchas maneras de medir sobrepeso. La utilizada por la OMS y la que siempre se ha utilizado es el IMC, el índice de masa muscular, que utiliza tanto el peso como la talla. ¿Qué tan válido es usar
Lo que pasa el es que... IMC. Porque claro, Claro. digamos, si una persona que hace mucho gimnasio, que tiene mucha masa muscular, Ujú. probablemente le va a salir un IMC en obesidad tipo 2, pero en verdad no tienes obesidad. Digamos, Claro, es una forma de screening, ¿no? O es sea, screening. es una forma muy sencilla de decir este paciente tiene exceso de peso o no tiene exceso de peso. Obviamente no podríamos basarnos en todos los pacientes con el IMC para poder definirlos como obesos o personas con sobrepeso. Eh, para nuestro país no hay exactamente un IMC estandarizado para nuestra población. Generalmente nosotros usamos el IMC de Estados Unidos o de Europa, porque por ejemplo en Asia ellos tienen cortes diferentes para definir obesidad según el valor del IMC, ¿no? Eso es, por un lado, no tenemos estudios como tal en Latinoamérica. Y lo otro es que pues también hay otros exámenes que nos pueden ayudar a ver la composición corporal, ¿no? Como la impedancia, por ejemplo, ¿no? La bioimpedancia para medir la cantidad de agua, de grasa, de músculo. También usan otro parámetro que es la circunferencia Claro, la abdominal, circunferencia ¿no? Varón, abdominal, mujer. la circunferencia del cuello, Claro, ¿no? Se pueden medir también para darnos una idea, ¿no? una Del idea. paciente. Uh-huh. Bien. Entonces, lo importante acá, una vez que yo tengo obesidad, tengo resistencia a la insulina, es cambios de estilo de vida. Uh-huh. Dentro de los cambios de estilo de vida, porque algunas personas dicen, yo voy al doctor y solamente me da tratamiento farmacológico. Por eso yo no voy al doctor, porque lo único que hace el médico, ¿sabes qué? Toma, no sé, tal pastilla, metformina o toma insulina y yo estoy en contra de eso. Uh-huh. ¿Cuál es la mejor manera de hacer prevención o evitar progresar? Aparte del tratamiento farmacológico, hablo, que no digo que no sea importante. Claro, es que en realidad la base es el cambio de estilo de vida y es el cambio de hábitos. Pero el problema es lo difícil que es que una persona cambie de hábitos, ¿no? Entonces yo le puedo decir a mi paciente, necesito que hagas ejercicio. Viene el siguiente mes, ¿hiciste ejercicio? No. Viene el siguiente mes, ¿hiciste ejercicio? No. ¿Por qué? No, estoy cansado, llego tarde del trabajo, o no me gusta, o intenté, doctor, y me dolió el cuerpo, ¿no? Y no quise, o me agité y me cansé y no pude, o simplemente no hay respuesta. Tú les preguntas, ¿por qué no hiciste? ¿No? Te pedí 5 minutos al día. Porque intentamos de a pocos, ¿no? Aunque sea 5 minutos al día. Y me dice, y no hay respuesta, ¿no? Entonces... Quieren respuesta rápida también a veces. Claro, y quieren respuesta rápida y simplemente no tienen la costumbre. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestro país la población en general no está acostumbrada a hacer deporte desde niños. Hacemos en el colegio, se acabó y luego estudias, trabajas y te olvidas del ejercicio. Claro. Imagínese una persona de 40 años, es difícil que haga ejercicio. Una persona que yo veo adultos mayores que a veces le digo y yo los instruyo para que hagan los ejercicios. No ha hecho ejercicios durante 60 años, ¿no? Y que a esa edad empiece a hacer ejercicios es muy complicado, es muy difícil, sobre todo interiorizar la importancia y darle un tiempo adecuado. Yo a veces le digo a mis pacientes, los ejercicios son tan o más importantes que el fármaco. Así como tú tienes tu listita anotado, ¿no? Metformina, losartán en la mañana, en la tarde, en la noche, o bueno, cualquier tipo de medicamento, de la misma manera tienes que tener un horario para tu cuerpo, ¿no? Tampoco tiene que ser diario, como usted dice. Es cierto que hay recomendaciones generales de la OMS, pero pues a veces no se puede empezar así. Y siempre, al menos de repente una vez a la semana, 2 veces a la semana va progresando, ¿no? ¿Y qué tipo de alimentos debo evitar? Mire, o sea, lo que pasa es que tampoco podemos decir no puedes comer nada, ¿cierto? Okay. Porque eso es lo primero que el paciente muy restrictivo no lo va a hacer. Sí, va a decir, muy restrictivo me quitan todo, ya. Pero digamos que en general debemos evitar ya los azúcares añadidos, ¿cierto? Azúcar, miel, algarrobina, chancaca son tipos de mieles de nuestro país, ¿no? Que a veces tú no sabes y el paciente los está consumiendo porque piensan que son naturales y sanos, pero los consumen. Igual a miel. Igual a miel, por eso te digo algarrobina, chancaca es otro tipo de miel de nuestro país y a veces están consumiendo chancaca o la panela está hecha de chancaca, es miel igual. Entonces uno tiene que decirles, bueno, hay que evitarlos. O sea, lo que te puedo decir es, hay muchas pirámides de alimentación en muchos países y muchas sociedades, ¿ya?
Y no todos eliminan a los azúcares o a los postres de la pirámide, solamente que lo ponen en la parte más alta, que significa que lo voy a consumir muy poquito, ¿me entiendes? Entonces, tampoco te puedo decir ya a todo el mundo, no coman postres, no coman dulces, no tomen nunca una gaseosa, no coman nunca un chocolate. No podemos decir eso en general, y menos en nuestra sociedad que es muy de comer rico, muy de sabores. Muy de gaseosas. Pero en general deberíamos evitarlo, ¿cierto? Y comerlos poquito. O sea, no es lo más importante, ¿no? El azúcar no está en la base, no es necesaria para nosotros vivir, pero sí es como, yo les digo, el gusto, ¿cierto? Tengo un gusto. Ya bueno, esa es una parte. Las otras son las grasas saturadas que tenemos que tener cuidado, como los embutidos, como las carnes rojas, como a veces hay lácteos muy grasos, entonces tenemos que tener cuidado. No significa nunca voy a comerme un bistec, ¿cierto? Solamente que no lo voy a comer todos los días y no lo voy a freír todos los días y no voy a comer frituras todos los días. Entonces, la idea es un poco moderarnos. Y lo otro que está muy de moda decir a las personas es no comas procesado, ¿cierto? Entonces, tenemos que evitar, por ejemplo, alimentos que hayan sido muy procesados para nosotros comerlos. Un ejemplo, por ejemplo, son los cornflakes, ¿no? Las hojuelas de maíz. Que a veces uno compra porque es más fácil, voy, lo echo a mi yogur o a mi leche en el desayuno y ya comí. Pero lamentablemente esa hojuela, para llegar a ser hojuela, ha pasado muchos procesos y es como una bombita de carbohidratos para nuestro organismo. Entonces hay que evitar los ultraprocesados. Pero también hay que entender que, por ejemplo, alimentos como el yogur es un alimento procesado y no voy a decirle, no comas, ¿no? No comas yogur, no consumas yogur. Y además, teniendo en cuenta que hay yogures como los yogures griegos que tienen alto porcentaje de proteínas y que nos ayuda a poder alimentarnos mejor. Simplemente hay que escoger, ¿no? Hay que ver bien, hay que aprender. Y para aprender, sí, pues es a veces necesario estar con el nutricionista, con el endocrino, porque no nos enseñan. Nadie nos enseña en el colegio qué es un alimento ultraprocesado. Nadie nos dice, pues, esto no debes comer o esto está mal. Nadie nos enseña, entonces tenemos que aprender en la adultez. Y este problema de la alimentación mala, lamentablemente, no empieza a los 30 años. No, pues, la mala alimentación, como usted lo comentó, empieza desde chiquitos. Y ahora hay más chicos obesos que hace 50 años. Hay más chicos con diagnóstico de diabetes tipo 2 a los 20 años. Entonces, probablemente la alimentación esté fallando desde el inicio. Y creo que gran culpable también, quizás lo vamos a hablar de repente un poco más adelante, es la parte del marketing. Pero bueno, eso ya lo vamos a tocar un poco más adelante. Ahora hablando un poco sobre los nuevos fármacos que están saliendo. Está muy de moda los nuevos fármacos. Hay varios temas. ¿Qué tan efectivos son los nuevos fármacos? Hablando de, por ejemplo, la semaglutide. Claro, bueno, semaglutide en teoría tiene el poder de bajar a algún paciente del 10 al 20% del peso corporal. ¿Cuál es la marca del semaglutide? Es Ozempic, que es la más conocida, pero hay otras. Sí. Hay otras, sí. Y, ¿esa hay en Perú? No. No, o sea, no ha llegado como fármaco traído por un laboratorio que se venda acá de manera, digamos, formal, no. Que lo traigan pacientes de fuera o quizás algunos médicos puede ser, pero así como que haya llegado a nuestro país para la venta. No hay una farmacéutica que esté vendiendo ese medicamento acá. Sí, por eso igual que hay que tener cuidado, ¿no? Si están vendiendo ese fármaco hay que ver de dónde viene, realmente estará bien, habrá conservado su cadena de frío, sus cuidados, o sea, bueno. Claro, porque no sabes cuál ha sido el proceso por el que ha entrado al Perú. Ok. Y bueno, es uno de los fármacos más efectivos que están saliendo hasta el momento para la bajada de peso y se dice, como te digo, que es del 10 al 20% de pérdida de peso. Y la tirzepatida. Tampoco todavía llega, nos han dicho que el otro año, ojalá. Y también va por ahí en porcentaje de pérdida de peso, un poco más incluso, ¿no? Entonces estos son análogos de GLP-1, que lo que hacen es actuar a nivel intestinal sobre todo, ¿no? Y causando saciedad en el paciente, ¿no? Que estábamos hablando de la leptina. Claro. Entonces dicen que, por eso que a veces dicen es como una banda gástrica, ¿no? Porque te puede bajar hasta el 20% del peso. Hablando de eso, la tirzepatida también, digamos, llega hasta un 20% de efectividad. ¿Podría llegar eventualmente? Podría llegar, o un poco más incluso. Un poco más. Hay que ver los estudios igual, pero sí. Claro. Ahora viene la pregunta, ok, ¿qué es mejor entonces? O, digamos, si todavía está en estudio, ¿es mejor una cirugía bariátrica o es mejor usar fármacos?
Es que en teoría lo que uno debe hacer es, primero, hábitos. Ok. Segundo, fármacos. Y tercero, cirugía bariátrica. Ahora, claro, si yo tengo un paciente que tiene mucha obesidad, mucho exceso de peso, también decirle que va a poder lograr el objetivo con fármacos, pues sería mentirle, ¿no? Probablemente ese paciente sí tenga que ir directo a cirugía bariátrica, pero muchas veces para prepararlos para la cirugía bariátrica tienen que bajar algo de peso, entonces usamos fármacos. O sea, hay indicaciones para ir directo a cirugía bariátrica, sí, pero lo que pasa es, y yo creo que a veces falta, es que el paciente no está educado para ir a la cirugía bariátrica. Va, se opera y hace su vida, y no pasó por el endocrino, no cambió su estilo de vida, no pasó con el psicólogo, con el psiquiatra, no pasó con nutrición. Entonces simplemente es como que ya un corte o una cirugía, no una... Y de Rose, bueno, ¿no? O sea, de acuerdo a la cirugía que le hagan, pero el paciente nunca aprendió a mejorar su estilo de vida. Entonces, por eso que en la tele se ve, ¿no? Hay gente que se ha operado, se ha hecho la banda gástrica, bajaron de peso y luego ya subieron. ¿Y por qué ocurre eso? Porque realmente no cambiaron su estilo de vida. Ok, ¿y qué tan efectivo es el balón intragástrico comparado a cirugía bariátrica? Porque se ve bastante balón intragástrico. Claro, lo que pasa es que el balón, si no me equivoco exactamente, pero baja del 5 al 10% del peso, o sea, podría bajarlo, pero es un método que uno usa temporalmente, ¿no? Solo se usa durante 6 meses o un año máximo, y no le va bien a todos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es? Ocupa espacio, ¿no? En nuestro estómago, ¿no? Y hace que nos sintamos más llenos, ¿no? Pero no está quitando nuestros malos hábitos, no está quitando nuestro, digamos, nuestro apetito, nuestra relación con la comida, no está cambiando otras cosas. Entonces, si no manejas adecuadamente esos factores, igualito, cuando te retiren el balón vas a volver a subir. Bien. ¿Y hay alguna, digamos, complicación eventualmente que uno pueda decidir entre decir, sabes que la cirugía podría tener ciertos riesgos, como cualquier cirugía, incluso en el posoperatorio, y si vemos que los fármacos tienen la misma efectividad? Claro, es que la cirugía bariátrica te baja más de peso, porque te puede bajar hasta el 30% o más de peso corporal. Entonces, en realidad, por eso te decía, ¿no? Si tú tienes un obeso mórbido que tiene como 100 kilos de exceso de peso, o menos o más, ¿no? Pero por ahí, entonces los fármacos no van a llegar a bajar todo el exceso de peso que necesita. Entonces sí, de todas maneras tiene que ir a cirugía bariátrica. Y más aún si es que ya pasó por el endocrino y usó fármacos, bajó, pero bajó solo un poco, o bajó y volvió a ganar, ¿no? Entonces uno busca la solución. ¿Por qué? Porque esta persona ya tiene comorbilidades, ¿no? No solo es que esté obeso, ¿cierto? Sino que tiene comorbilidades. Entonces los derivamos a la cirugía bariátrica. ¿Tiene riesgos? Sí, obviamente, como toda cirugía. La que menos tiene, pues, es la manga gástrica, que en realidad es como cortar el estómago, no simplemente achicar la cavidad, y es la que menos complicaciones tiene, pero también le puede dar reflujo. Claro. La persona no siempre se va a sentir bien todo el tiempo solamente porque, ¿no? Porque hubo el acorte del volumen gástrico, pero digamos, las consecuencias o los efectos adversos van a ser generalmente menores a las consecuencias de la diabetes, la hipertensión, el hígado graso, la enfermedad coronaria y todo lo demás, ¿no? Por eso es que sigue siendo una forma de bajar el peso. Bien, entonces cirugía bariátrica no lo utilizamos de primera línea, salvo en ciertas indicaciones. Siempre empezar por cambios en el estilo de vida, que a veces es lo más difícil. Sí. Bueno, quiero entrar a un tema ya quizás no tan médico, quizás un tema un poco social. ¿Está asociado la obesidad a la pobreza? Claro, en el pasar de los años, es que antes la obesidad era de ricos, supuestamente, ¿no? Porque las personas que más tenían más poder adquisitivo eran las que más ganaban peso. Pero ya en el pasar de los años, la obesidad en realidad ha ido migrando al grupo de personas más pobres o que tienen menos recursos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo mucho poder adquisitivo, voy a comprar o voy a conseguir lo que esté más a mi alcance. Y lo que es más barato o está más a nuestro alcance generalmente es o comida chatarra o carbohidratos, ¿no? Es de absorción rápida, ¿no? Como el pan, el arroz, los fideos. En general van a ser más baratos que, bueno, de acuerdo al país y la sociedad, van a ser más baratos que de repente
comprar verduras o comprar proteínas. Entonces la obesidad sí está asociada a la pobreza, ahora también, ¿no? O sea, claro, sobre todo porque la comida rápida, la comida rica en azúcar, es barata. No, es más barato de repente que algo saludable. Entonces me lleva a hacer la pregunta, ¿es más fácil para un obeso con plata bajar de peso versus un obeso pobre? Claro, en nuestra sociedad al menos sí, ¿no? En nuestro país realmente sí, porque cuando uno plantea, y lo que estamos conversando, el manejo multidisciplinario o los fármacos o la cirugía bariátrica, todo eso tiene un costo. Claro. Quiero ir al gimnasio, tiene un costo. Tengo que pagar nutricionista, tiene un costo. Y uno no va al nutricionista una vez, va a veces 2 veces al mes, por varios meses, ¿no? Los fármacos tienen un costo, los seguros no están, los seguros particulares no subsidian ningún fármaco para obesidad porque teóricamente todavía es una enfermedad, o digamos, no es una enfermedad sino es algo estético, o sea, ese es un tema de leyes, ¿no? O sea, de nuestro país que no presionan a las EPS o a las aseguradoras a que cubran medicamentos para obesidad. Y tampoco cubre cirugía bariátrica. Yo tengo algunos pacientes que me dicen, sí, me han dicho que haga informe, que haga tal cosa, que haga tal procedimiento para ver si es que la aseguradora les cubre la cirugía bariátrica, pero realmente no. Y en nuestro país solamente se está haciendo cirugía bariátrica en salud, ¿no? Solamente en salud. Y igual es una larga lista de espera para que puedas llegar a acceder a una cirugía bariátrica. Entonces, si yo no tengo dinero y si yo no tengo medios, ¿cómo voy a hacer todo lo que me está diciendo que haga el endocrinólogo, ¿no? El endocrinólogo claro. me dice, haz esto, esto, esto. No tengo dinero para comprar proteínas o verduras y solo tengo para comprar más arroz o más papa o menestras que son carbohidratos, o trabajo todo el día y no tengo tiempo para cocinarme y termino comiendo lo que es más rápido, lo que es más fácil. Entonces, realmente, si uno lo piensa así, ¿no? Tratar la obesidad en nuestro país tiene muchas limitantes, ¿no? Y una de ellas es el dinero, el acceso. Sí, es un tema de políticas de salud que quería, después de esa pregunta, llegar a la parte del marketing. ¿Usted cree que el marketing de las comidas ricas en azúcar, procesados, no es como una prioridad para el sistema de salud? O sea, mejor dicho, ¿no es una prioridad en la prevención dentro de nuestro sistema de salud? Claro, o sea, de todas maneras ha habido en los últimos años cierta presión, ¿cierto? Porque aparecieron los octógonos, que igual en muchos países ha sido difícil que los instauren porque siempre obviamente la industria está en contra de que pongas en una etiqueta, ¿no? Alto en grasa, alto en azúcar, etc. También si te diste cuenta en el pasar de los años salieron más las gaseosas light o cero, ¿no? O el término sin azúcar, ¿no? Claro. En las gaseosas. ¿Por qué? Porque igual todas las empresas saben que ya la gente sabe que el azúcar hace daño, ¿cierto? Entonces, claro, se dan cuenta. Entonces ya empiezan a hacer algunos cambios, pero obviamente eso es una pequeña parte, ¿no? De todo lo que son alimentos ricos en azúcar o chatarra. Uno prende la tele y está ahí, ¿no? Entonces los niños ven desde pequeños que la comida rápida o que el dulce tal o la galleta tal o el yogur tal, lo que sea. Entonces, claro, debería ser una prioridad para nuestro sistema de salud, sí, para el ministerio, sí, pero no sé. De hecho, habría prevención de un montón de enfermedades. Claro. Y en el colegio. Disminución de gastos, claro. O sea, deberían enseñarnos más. Yo no sé, yo me acuerdo, a mí nadie me enseñó cómo comer en el colegio. No sé si ahora les enseñan, no creo, ¿no? Creo que ahora cada vez por esto de la tecnología, los padres de familia, las mamás sobre todo, están tratando de ofrecerle a sus hijos algo más sano y con menos azúcares en general, ¿no? Lo cual me parece que está bien, algo que nunca hicieron con nosotros probablemente porque no había tanta información. Pero qué bueno que se está empezando a hacer. Y yo lo veo, esto se hace en probablemente clases sociales medias y altas, ¿no? Probablemente no se haga en clases sociales bajas. Claro. O sea, económicas. Económicas. Claro, estamos hablando de todo el país, ¿no? O sea, sí es cierto que en la sierra y en la selva hay menos gente con obesidad, pero cada vez hay más. Y la educación
no llega a ellos Ujú. tampoco. Entonces, en realidad, Ni la claro, educación ni la salud. ni la salud, ¿no? Entonces, sí, pues depende a veces de uno mismo, las redes ayudan, pero hay que saber qué cosas hacer caso de las redes y qué no, porque siempre hay de todo, ¿no? Entonces, pero sí, quizás yo creo que poco a poco la población se está dando cuenta, pero necesitamos más educación, de todas maneras, más educación a todos. Ya hablando, usted lo ha mencionado en varias ocasiones ahora, habla sobre la importancia del tema de salud mental en la Ujú, obesidad. ujú. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué tan importante es la salud mental? Porque es un estereotipo también, ¿no? La obesidad. Claro, o sea, obviamente tenemos que dejar de discriminar a personas obesas Ujú. o con exceso de peso, como quieran llamarle. Obviamente tenemos que dejar de pensar que ellos no quieren cuidarse o que no quieren hacer algo por su salud, porque precisamente es una obesidad porque ellos no pueden, ¿cierto? Pueden querer con todo su ser dejar de comer o hacer ejercicios, pero no lo llegan a hacer, ¿no? Ujú. No llegan a controlarse. Y por eso es una enfermedad, porque si no, no lo fuera, ¿no? Entonces, eh, debemos de dejar de pensar así de las personas y entender la obesidad como algo que tiene muchos factores, ¿no? Uno muy, muy importante sí es la parte de la salud mental, porque si yo tengo ansiedad en algún momento de mi vida, como un trastorno de ansiedad, ¿no? Que no medico, que no trato, que no me doy cuenta que lo tengo, porque lo normalicé en mi vida o mi familia lo normalizó. Eh, Nunca fui a un psicólogo, nunca fui a psiquiatra para ver esa parte, que bueno, igual la salud mental en nuestro país no tiene mucha difusión, ¿no? Ujú. Entonces van a pasar los años y cuando tenga cada vez que tenga un episodio o épocas de ansiedad, probablemente voy a subir de peso. O sea, Ujú. no le pasa a todos, ¿cierto? Algunos bajan de peso, pero algunos van comiendo más y van subiendo de peso. Y es por épocas de su vida. Si no es la ansiedad, es la depresión, ¿no? Muchas personas con depresión no saben que tienen depresión y se vuelven más sedentarias y empiezan a comer más o comer cosas que les den más felicidad, o sea, que son alimentos generalmente más calóricos. Entonces, sin querer y no se dieron cuenta y en un episodio de depresión de su vida o, ¿no? Bajoneados, por decirlo de alguna manera, subieron 10 kilos. Claro. Y luego pasó un tiempo y subieron 10 más, y subieron 10 más, y ya no te diste cuenta y tienes 30 kilos más. Y como estabas con depresión, no fuiste al médico Mm. y no te atendiste. Y de repente nadie te dijo, ¿no? Entonces sí es muy importante, fuera de otras poblaciones como pacientes con esquizofrenia u otros trastornos mentales, que ya por su misma enfermedad es muy difícil hacer el control de lo que comen y porque hay fármacos que también nos causan obesidad, Ujú. ¿no? Fármacos psiquiátricos, pero realmente es súper importante y como te digo, ¿no? Como en nuestro país no hay mucha difusión de la salud mental, realmente muchas personas no se dan cuenta que tienen un problema y bueno, ya vienen a nosotros por el peso, pero cuando vas preguntando y vas conociendo a tu paciente te das cuenta que hay todo un antecedente, ¿no? De episodios en sus vidas que fueron subiendo de peso, falleció mi mamá, perdí mi trabajo, no me fue bien en el colegio, Mm. no pude ingresar a la universidad, no encontré trabajo, o sea, son muchos factores, o sea, miles y te das cuenta que cada episodio fue peor, peor, peor y Claro. fueron subiendo. Entonces es un factor importante, sí, súper importante. ¿La obesidad segura? Ah, esa es una gran pregunta que de repente no tiene respuesta aún porque en realidad todas las personas que hacen los grandes estudios de obesidad y que usan fármacos, ¿no? Y cirugías bariátricas y todo ello, cuando uno va y vas a los congresos y ves a los súper especialistas que ven ese tema y quedamos en la conclusión en que probablemente no tiene cura, porque si la persona deja a veces, o de tener sus hábitos saludables, si la persona deja de a veces usar un fármaco, o bueno, se opera y regana peso y te das cuenta que estás luchando contra la corriente, porque todo empieza muchas veces en los hábitos y en la salud mental, que son tan difíciles de controlar, Mm. que a veces tú dices, eh, no tiene cura. Vas a tener que estar ahí y en el control con tu endocrino, nutricionista. Vas a tener que estar en control toda tu vida para intentar controlar el peso y evitar las consecuencias del peso. Ahora, pero sí puedo tener un control efectivo. Claro, claro, puedo tener un control efectivo. Digamos, puedo tener ausencia de obesidad, no como una cura total, pero sí, digamos,
Es que se escucha medio desalentador decir que no tiene cura. O sea, que te digan, ¿sabes que la obesidad no se cura? Es un poco chocante, ¿no? Claro, pero de alguna manera puede haber cierto grado de... Un tema que sea para diabetes, de remisión de enfermedad. Claro, es que puedo tener un porcentaje de pérdida de peso que me ayude a no tener tantas complicaciones o mínimas complicaciones por el peso, ¿cierto? O sea, sí se puede hacer. El tema es que ese peso perdido o esa remisión de enfermedad o esa mejora de todos los parámetros sea constante durante toda la vida. Entonces, a eso vamos. Es constante, es permanente, se va a lograr que esta persona esté controlada toda la vida, de repente, por épocas sí, por épocas no, por épocas sí, por épocas no. Y claro, hay gente que de verdad cambia su estilo de vida y tú dices, wow, o sea, los admiras realmente porque cambian su estilo de vida, cambian el chip y realmente dejan de tener problemas de salud. Y es como que una inspiración para decirte que sí se puede, pero no es la mayoría de pacientes, ¿me entiendes? O sea, no es la mayoría de pacientes y como es tan complejo bajar de peso y necesitas a veces tanta ayuda por tantos especialistas, es por eso que quizás no llegamos a las metas en todos. Ok, doctora, ya para terminar, ¿existen las dietas milagrosas? No existen. No, porque se venden esas dietas milagrosas, ¿no? O productos milagrosos también que te dicen, te venden productos para que te van a bajar de peso en 15 días. Es que puede haber sin hacer otra intervención, naturalmente, ¿no? Puede haber una dieta en que solo comen, pues no sé, la dieta de la manzana, ¿no? Que dicen los pacientes, solo comí manzana 15 días y casi nada más. Van a bajar de peso, sí, pues porque están disminuyendo su consumo calórico, pero luego su organismo va a sentir la bajada de peso brusca, porque tenemos como es algo así como cuando medimos nuestro cuerpo mide la temperatura, ¿cierto? Claro. Tenemos que tener 36, 37. Nuestro cuerpo también mide el peso y tiene tu peso grabado, ¿me entiendes? Entonces, cuando una persona está con, imaginemos, ¿no? Un peso X, 100 kilos y bajó a 85 con una dieta súper restrictiva, ¿no? Súper restrictiva, entonces el cerebro va a decir, oye, pero tú pesas 100. ¿Qué fue? Y apenas dejes de hacer esa dieta, porque nadie puede hacer dietas restrictivas mucho tiempo, nadie, el cuerpo no lo tolera, entonces vas a empezar a comer y vas a ganar el mismo peso o más. Entonces no hay dietas milagrosas, no hay productos milagrosos. Siempre recomiendo que tengan cuidado con lo que consumen, con lo que compran, con lo que les venden, porque muchas veces no saben ni siquiera qué están consumiendo los pacientes. Doctora, me recetaron esa pastilla que no tengo ni siquiera los componentes. Y yo les digo, pero ¿cómo puedes consumir algo que no sabes qué es? ¿No? Y a veces por la necesidad o ¿no? el instinto de bajar de peso lo consumen. Entonces, todo debería estar siempre se me fue la palabra, todo debería estar supervisado por un profesional de salud, ¿no? Para poder tener la certeza de que lo que están haciendo está bien. Y si bien es cierto, hay muchos personales de salud con muchas opiniones y muchos métodos para bajar de peso, lo importante es que estemos haciendo cosas en pro de nuestra salud y que sepamos qué estamos haciendo. Yo eso le digo a mi paciente, ¿sabes qué estás consumiendo? ¿Sabes qué estás haciendo? ¿Sabes que te puede hacer esa dieta súper restrictiva? No sabes ya, entonces yo te puedo explicar y te puedo ayudar, pero tienes que tener cuidado, ¿no? Y nada de estarle pasando la dieta a la prima, a la amiga, a la hermana, a la tía, es individualizado. Porque finalmente todo el tratamiento es individualizado y el cuerpo de todos es diferente y no todos suben de peso por los mismos motivos. Entonces, no todos pueden tener una dieta milagrosa para todos o un fármaco milagroso para todos. Ahí quiero agregar que no solo es importante bajar de peso, sino que es igual de importante ganar masa, ¿no? Ajá. O sea, si uno está obeso, no solo importa bajar de peso, perder grasa, sino es igual de importante aumentar la masa muscular. O sea, no podemos separar las cosas. Aunque yo voy a solamente hacer dieta, pero no voy a hacer nada de ejercicio. No es la idea. Exacto. Bueno, doctora, ha sido un placer conversar con usted. La verdad, ha sido un tema muy interesante. Endocrinología es muy amplio y de hecho, si hablábamos de otros temas no nos iba a dar el tiempo. De hecho, incluso acá decía podemos seguir hablando. Sí. ¿Tiene algunas palabras finales que quiera darle a los que nos están escuchando?
Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho, pero toda persona que tiene exceso de peso, obesidad o sobrepeso debería de acudir con un profesional de salud para poder atenderse y entender esa enfermedad y saber que no es culpa de uno, sino que es algo que necesita apoyo, ¿no? Les recomiendo que tengan cuidado, como decía, con las cosas que consumen o con las cosas que nos venden, porque a veces la desesperación por bajar de peso nos puede llevar a malos tratamientos o a malas conductas. Y nada más, hay que acudir a un médico siempre para cualquier tema de salud, y la obesidad es un tema de salud, no es una enfermedad. Doctora, ¿en dónde o cómo se pueden comunicar con ustedes si alguien quiere escribirle? Pueden escribir a mi Instagram, que es doctora Lourdes Endocrino. Yo trabajo en la clínica Estela Maris, en la clínica Cayetano, y también tengo con mi consultorio que por el Instagram les puedo dar los datos para que puedan comunicarse. Listo, muchas gracias. Chao. Gracias.